por los asientos. Quiero que ahora nos centremos en lo que vamos a estar compartiendo hoy y quiero estar leyendo una porción bíblica que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 39 al 47. Juan, capítulo 8, versículos del 39 al 47. Vamos a ponernos en pie, por favor, gracias. Juan 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 39 al 47. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 39 al 47. Juan 8, versículos del 39 al 47. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios lo siguiente y quiero que presten atención porque voy a tomar de este pasaje solamente una frase de donde vamos a estar tomando referencia en algunos de los puntos del mensaje y vamos a estar apoyando la tesis que vamos a estar proyectando hoy con ustedes, enseñándoles basado en algunos pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice la Biblia ahora en este pasaje. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me llamaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por la bendición de poder compartirla en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo humildemente. Amén, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Este pasaje es un pasaje extraordinario. Yo no voy a hacer hoy un exégesis de pasaje ni voy a estarle predicando sobre las verdades generales que Jesús le estaba transmitiendo a cada uno de los oyentes en aquel momento, que eran personas conocedoras de la ley. No voy a estar centrándome acerca de esa verdad que Jesús le estaba transmitiendo y que ellos no oían, y que ellos pensaban que eran descendientes verdaderamente de Abraham y que tenían la bendición de Dios y simplemente eran no del Padre Dios, sino que eran de su padre el diablo, porque no eran capaces de oír la verdad de las Escrituras. Pero hoy yo quiero centrarme en una verdad que trataron ellos de desvirtuar la mirada de Jesús, pero Jesús estaba muy centrado en lo que les estaba diciendo. Y hoy voy a hacer énfasis en un versículo que aparece allí en el versículo 41, cuando dice allí: entonces le dijeron, basado en las palabras que estaban transmitiéndole a aquellos hombres que Jesús les estaba enseñando, dice, entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Y de ahí vamos a estar tomando nosotros algunas verdades, porque es importante que nosotros también podamos interiorizar lo que la Biblia nos enseña con esta justificación que aquellos estudiosos de las Escrituras antiguas estaban tratando de transmitirle al Señor. Le hemos puesto por título al mensaje de hoy el siguiente: cuando hay conflicto, se resaltan las diferencias. Escuchen, cuando hay conflicto, se resaltan las diferencias. Todos nosotros en más de una ocasión hemos tenido que enfrentar algún conflicto
en nuestra familia, en nuestro trabajo. Situaciones y problemas que llegan porque son cotidianos. Nadie puede evadir un conflicto. Cuando llega, simplemente lo tienes que enfrentar y tienes que echar adelante porque eso es parte de nuestra vida. Cuando enfrentamos algún problema, las personas generalmente o en muchas ocasiones resaltan las diferencias en cuanto a raza, nacionalidad, origen y trasfondo cultural o de donde yo salí, el trasfondo mío social. Todos estos conflictos muchas veces, cuando las personas lo enfrentan para poder justificarse de alguna manera, comienzan a señalar a la otra persona para salir ileso de en medio del conflicto. Las diferencias no tienen nada que ver con los problemas muchas veces. El hecho de que usted sea de una raza, de una nacionalidad, no tiene nada que ver con el conflicto en sí. Pero las personas, para tratar de evadir el conflicto, para tratar de justificarse en medio del conflicto, entonces van a las diferencias de este tipo. Y quiero estar observando esto hoy a la luz de las Escrituras, porque yo quiero para ustedes darle un consejo bíblico referente a esto que estamos hablando. Muchas veces hacemos estas cosas y resaltamos las diferencias para buscar apoyo, humillar a la persona que está a nuestro lado, con la que tengo el conflicto, hacer pensar que somos víctimas en vez de victimarios, en vez de ser las personas que están causando el mal. Tratamos de hacer que todos nos vean a nosotros como los buenos y las víctimas en medio de los conflictos. Quienes hacen estas cosas tienen una actitud carnal que no tratan el verdadero problema, ni procuran resolverlo, sino atacar a la otra persona. El objetivo no es atacar a la otra persona, el objetivo es solucionar el conflicto y el problema en sí. En muchos casos, las personas que tienen esta conducta por lo general son culpables. Cuando se están proyectando sobre los demás, están tratando de hacer ver el problema en otro que en realidad lo tienen ellos. Y esto se llama, en psicología, proyección. Proyectarte sobre la vida de los demás para que los demás te vean a ti diferente y el conflictivo o el del problema es la otra persona. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Hoy analizaremos algunos pasajes donde se deja ver claramente cómo en medio de los conflictos las personas resaltan las diferencias. ¿Y qué queremos nosotros lograr con este mensaje? Hoy quiero tocar un tema ético, un tema de relaciones, un tema moral con respecto a nuestras relaciones interpersonales, porque a veces tocamos temas de doctrina, hablamos de vida cristiana, pero es importante también que nosotros sepamos cómo conducirnos y cómo tocar situaciones de conflicto con las personas que hasta no son creyentes. Y el hecho de que yo sea creyente y una persona no creyente, tenemos que saber cómo manejar los problemas que vienen a nosotros. Por eso, las enseñanzas de hoy nos ayudarán a enfocarnos siempre, escúchenme, a enfocarnos siempre en el problema y no en la persona. Cuando vayamos y enfrentemos problemas y conflictos, no se enfoque en la persona, sino en el problema en sí. Muchos de los grandes problemas que hemos tenido que enfrentar en nuestras vidas es porque cuando viene el conflicto comenzamos a atacar a la persona. Y nos olvidamos que la persona es simplemente alguien como yo, que comete error. Y el error es el conflicto, ese es el que hay que atacar. El error es el problema, ese es el que hay que atacar. No atacar la persona en sí, porque la persona simplemente es alguien que ha cometido un error. Y el hecho de cometer un error no nos da a nosotros la autoridad para humillar, para enterrar, para disminuir a una persona por algo que ha hecho. ¿Entienden? Entonces aprendamos a la luz de las Escrituras a enfocarnos más en el conflicto, en el problema, antes de enfocarnos en la persona. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo la Biblia nos habla de diferentes personajes que en un momento determinado tuvieron que enfrentar conflictos y las personas, en vez de enfocarse en el problema, se enfocaron en la persona. Y esto nos da a entender claramente de que nosotros tenemos que aprender a no enfocarnos tanto en la persona, sino en el conflicto en sí. Por eso el primer punto que vamos a estar tocando hoy habla acerca de la vida de Lot. ¿Qué pasó con Lot? Los habitantes de Sodoma con Lot tuvieron un trato muy diferencial cuando vino el conflicto. Y el conflicto era de que cuando llegaron aquellos dos ángeles allí a Sodoma y Gomorra,
como era un pueblo, una nación muy corrupta, una ciudad muy corrupta, eran varias ciudades, pero estaban en plena corrupción, la homosexualidad y todo este pecado estaba llevándose adelante como si fuera algo natural, como si fuera algo aprobado por Dios, pero Lot no contemporaneizó con las personas de su tiempo. Es decir, Lot dijo, esto es pecado y esto no va a pasar para mi familia. ¿Qué sucedió? Cuando vinieron los dos ángeles del Señor que entraron a Sodoma y Gomorra, llegaron los habitantes de Sodoma y Gomorra y tocaron la puerta de Lot y le dijeron, entréganos a esos para que los conozcamos. La palabra conocer significa, en este contexto, vivir con ellos, acostarse con ellos. Es decir, tener relaciones con ellos. Si se da cuenta, usted también puede encontrar esta misma frase en varios pasajes de las Escrituras cuando dice, y conoció Adán a su mujer, y conoció. Y ese conocer era que habían tenido relaciones para procrear, para reproducirse. Es algo muy natural y bíblicamente está en el contexto. Allí llegaron los dos ángeles y comenzaron a pedir que salieran aquellos dos ángeles para conocerlo. ¿Y qué hizo Lot? ¿Los entregó? No los entregó. Sin embargo, en medio de aquella situación, los habitantes de Sodoma y Gomorra vinieron a hacer énfasis no en el problema de que Lot simplemente tenía valores diferentes y que esos valores él no los iba a poner en juego ante una situación como aquella, sino fueron a atacar a la persona. Atacar a la persona. ¿Y cómo lo atacaron? Dice la palabra del Señor que en Génesis capítulo 19, versículo 9, que ellos le respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño, hablando de Lot, vino este extraño para habitar entre nosotros. Ya el ataque era contra Lot. Dice, y habrá de elegirse en juez entre nosotros. Este hombre que llegó de último, que es un extraño, este hombre que nadie lo conoce aquí en Sodoma ni en Gomorra, ahora viene a hacerse el santo. No. ¿Quién tú eres para decirnos a nosotros cómo debemos vivir? Y viene el ataque con respecto a Lot. Dice, ahora te haremos más mal que a ellos, que a los ángeles. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Génesis capítulo 19, versículo 9. Entonces estamos viendo un primer conflicto. El conflicto era un conflicto de valores. ¿Cuál era el conflicto de valores? Lot decía, yo no puedo entregar a estos hombres y aceptar vileza, porque esto va en contra de mis principios y valores. Sin embargo, cuando vieron los habitantes de Sodoma y Gomorra de que Lot estaba muy seriamente plantado en sus valores, no atacan el problema y le dicen, esos valores no son los nuestros. No, comienzan a decirle, tú eres un extraño, ¿quién tú eres? Comienzan a atacar exactamente la persona de Lot. Por eso atacan más bien el punto de origen de Lot que más bien que el problema en sí. Cuando hay conflictos, muchas veces sucede esto. En vez de atacar el problema, vamos directamente en contra de la persona, porque no nos agrada la persona, porque la persona tuvo otro conflicto en otra ocasión, porque tuvo alguna cosa o me cayó mal, o lo vi y no me gustó, o simplemente sus ojos son caídos y no me gustan, o simplemente tiene las manos, una mano más larga y otra más corta y no me gusta, y comenzamos a atacar a la persona en vez de buscar la solución a los problemas. Y lo admirable de Lot es que Lot se mantuvo firme y no importó que viniera el ataque ante esta situación que él estaba viviendo. Es importante que también nosotros comprendamos que aquellos habitantes vieron primeramente a Lot como un extraño y después le dicen, ¿quién te ha puesto a ti como juez de nosotros? ¿Quién te puso a ti como juez de nosotros? ¿Quién tú eres? Tú no eres nadie, Lot. Tú eres el último que llegaste aquí. Tú no eres nadie para decirnos y darnos aquí a nosotros enseñanzas de moralidad. Vamos a decirlo en nuestras propias palabras. Si fuéramos a traerlo a nuestro contexto, ellos pudieran haber dicho, ¿quién se cree para decirnos a nosotros lo que debemos hacer? Si tú eres un extraño acá. No importa que seamos extraños. No importa quién seamos. Los valores nuestros se sostienen. Y si somos atacados para hacernos flaquear por nuestros valores, mantengámoslo. No importa. Ahora, ¿qué debemos aprender nosotros? Que nosotros debemos respetar a las demás personas, aún teniendo posiciones diferentes.
Porque no todo el mundo va a pensar como nosotros. No todo el mundo va a aceptar lo de nosotros. Pero nosotros manteniéndonos firmes, sin dejar que nadie entre a nuestro territorio, debemos respetar también el territorio de otras personas. Hay otro pasaje que aparece en las Escrituras que nos muestra también de cómo nosotros debemos interiorizar para enfocarnos siempre en el problema y no en la persona. Y el pasaje aparece exactamente en el libro de Génesis cuando la mujer de Potifar viene contra José. Eso es un pasaje clásico, todo el mundo lo conoce. La mujer de Potifar le cayó bien José. José era uno de los hijos menores de Jacob, que había sido vendido y fue llevado entonces por mercaderes y llegó a la casa de Potifar. Potifar compró a José. José comenzó allí a prosperar porque Dios estaba con José. La bendición del Señor se hizo ver por la capacidad administrativa que tenía José. Y de pronto Potifar, cuando vio esto, dijo: este es el hombre que yo necesito. Lo puso entonces como un jefe dentro de su casa para administrar sus bienes. Y Potifar entonces veía en José a alguien con integridad. Pero su mujer puso los ojos en José. La mujer de Potifar vio a aquel muchacho joven, a aquel muchacho con tremenda viveza, despierto, con habilidades para administrar y demás. Y entonces aquella mujer quería estar con José. Y eso fue lo que trató de hacer todo el tiempo, hasta que un día, cuando menos José, porque quizás José en su inocencia no estaba pensando de que esto podía pasar, pero aquella mujer parece que sí era una mujer de vida y comenzó a acercarse a José. Y un día tomó a José y lo asió. Y cuando tomó a José, José dijo: ¿pero qué haces contra mí? Dejó su ropa y salió corriendo. Y lo interesante es lo que dice la Escritura. A partir del capítulo 39, versículos del 13 al 15, dice la palabra del Señor lo siguiente. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo. Fíjense, ya no es el problema, ahora era la raza. Nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Entonces, ¿quién era el culpable? José, claro, lógico. Miren, el hebreo maligno, que no era egipcio, era una raza inferior. Entonces, en medio del conflicto, el enfoque era la raza inferior. No, yo soy egipcia. Y este es mi siervo. Más adelante encontramos también la misma expresión. Entonces, capítulo 39, versículo 17. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo, con tono despectivo, que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. Oye, ¿verdad que había que tener agallas para decir eso? Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Es decir, el muchacho que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, aquel muchacho que era una víctima, entonces estaba siendo atacado por su raza, por su nación. Y entonces los que estaban alrededor dijeron: no, es verdad, si es un hebreo. ¿Cuántas veces nosotros no nos ha pasado eso? Miren, yo soy de los que creo que en este país, yo lo creo y lo digo desde el púlpito, que en este país no hay racismo. En este país hay personas racistas. ¿Ok? El hecho de que haya personas racistas, usted no puede poner a todo el mundo como que es racista. Y esto es un problema que actualmente está así. No, porque nosotros los latinos nos sentimos discriminados. Hermanos, yo me he sentido discriminado por propios latinos. Aquí mismo, en la Florida, porque llegué hace 3 días. Yo me he sentido discriminado por personas que salieron de mi propia nación, de mi propio país. Y entonces
nos llenamos la boca de decir, hay discriminación en Estados Unidos. Y lo vemos en las noticias, y las noticias se pasan la vida hablando basura sobre esto. Ahora, yo sí creo que en este país hay personas que son racistas. Personas de cualquier color de piel. De cualquier color de piel muestran su racismo. Ahora, eso es parte de lo que tenemos que enfrentar nosotros. Y es una situación que ha venido y ha trascendido a través de la historia. Ellos tuvieron que enfrentar la situación de racismo. ¿Qué más problema tuvo el pueblo hebreo con el asunto de racismo cuando en la Segunda Guerra Mundial los tomaron a todos y los llevaron porque eran judíos? Y viviendo en Alemania con los alemanes lo tomaron y lo llevaron para... Ahora, ¿Alemania es racista? No. ¿Hay personas racistas? Claro que hay personas racistas. Porque no todo el mundo estuvo de acuerdo con lo que se hizo, pero se hizo. Y murieron 6 millones de judíos. ¿Por qué? Porque eran judíos. Porque eran judíos. Y así es la historia, y actualmente todavía hay, con respecto al semitismo, hay también racistas cerca de ellos. Y cuando tú ves a un judío, hay personas que hablan en tono despectivo sobre los judíos. ¿Hay racismo? Sí, hay racismo. Hay personas que son racistas, pero yo no puedo poner entonces de que toda una nación es racista porque hay personas individualmente que lo sepan, porque hasta en nuestra propia cultura, dentro de nuestras propias naciones, nosotros mismos nos discriminamos unos a otros en los empleos, en nuestro lenguaje. Cuando llegamos, porque no tenemos el lenguaje por esto, los otros te ven así. Este es uno que llegó, este es otro. Somos discriminados por nuestros propios coterráneos, Entonces, ¿hay problemas? Sí, hay problemas. Pero cuando se enfrenta a un problema, que era en este caso, y vamos al texto bíblico nuevamente, que era el problema que en sí, que aquella mujer estaba tomando a José, su enfoque lo cambió para justificarse y se enfocó en el tema de la raza. Es increíble, hermanos, cómo nosotros podemos justificarnos para llegar entonces a salir ilesos de una situación como esta. En este caso, casi lo logra, porque al final José llegó a ser el gobernador de Egipto. La Biblia pone énfasis en la táctica de la mujer de Potifar y cómo dio el resultado que ella buscaba, resaltar su posición como siervo hebreo que era este muchacho, y ella como la esposa de uno importante dentro de Egipto. Dice la Biblia en el capítulo 39, versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió la ira de Potifar, y por eso fue puesto en prisión 2 años injustamente el pobre José, sin haber hecho nada. Pero la justicia de Dios es más grande. Sufrió 2 años, pero Dios tenía cosas preparadas para José. Y no se recoge lo que Dios preparó para la esposa de Potifar. Pero en su tiempo, ella también lo iba a recibir por haber actuado injustamente. Hay otro pasaje que aparece en las Escrituras con respecto a este principio que debemos aprender. Los gobernadores y sátrapas contra Daniel. Vamos a contra Daniel. Hay un punto anterior, pero quiero que ustedes vean también cómo los gobernadores y sátrapas vinieron no solamente contra Daniel, sino contra Mesach, Sadrat y Abednego. Estos 3 amigos de Daniel que estaban allí junto con él en Babilonia tuvieron que enfrentar diferentes conflictos, diferentes situaciones. Ellos fueron acusados maliciosamente por los sátrapas por algunos caldeos que estaban tratando de buscar diferencia entre ellos y los caldeos de aquella ciudad. Y dice que vinieron ante el rey Nabucodonosor y resaltaron nuevamente la nacionalidad de ellos. Y esto es otro punto. Ellos son hebreos. Ahora, siendo ellos caldeos y también el rey caldeo, se aprovecharon de la diferencia de las naciones. Y nosotros somos una iglesia multinacional. Mire, aquí hay mexicanos, ecuatorianos, guatemaltecos, españoles, brasileños, venezolanos, argentinos, cubanos, colombianos, dominicanos, puertorriqueños. Bueno, somos multicultural.
De hecho, somos aquí en Miami la iglesia más multicultural. No quiero equivocarme, pero he estado en varias iglesias hispanas acá en Miami, grandes igual, y tienen varias nacionalidades, pero nosotros tenemos una nacionalidad, pero tenemos varias personas de esa nacionalidad. Es decir, somos súper multiculturales. Se me olvidó Perú, hermano, no se me pongan bravos los peruanos, ni los nicaragüenses. Nicaragüense, peruano, hay una cantidad, hermano, y somos iguales en Cristo. No hay diferencia entre nosotros. Lo triste es que cuando haya conflicto, empecemos a resaltar las diferencias. Y eso fue lo que pasó exactamente con Sadrach, Mesach y Abednego, con los caldeos. Llegaron a Nabucodonosor y dijeron, esos hebreos que tú trajiste no son como nosotros los caldeos. Ellos son diferentes a nosotros. ¿Qué dice la Biblia? En el capítulo 3 de Daniel, versículo 8 al 12, dice la palabra de Dios. Y unos varones judíos, dijeron aquellos caldeos que vinieron ante Nabucodonosor, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. ¿Pero por qué? Porque son de una nacionalidad diferente. Si hubieran sido caldeos, te hubieran respetado. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso era simplemente para resaltar las diferencias, para poder llegar ellos a donde querían con el rey Nabucodonosor. Y siguieron hablando y dice, no te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. Por tanto, estos no son dignos de estar en ese lugar. Entonces, ¿qué hicieron para resaltar? Primero, resaltan que aquellos hombres, por ser hebreos, no te respetan a ti como rey. Segundo, que resaltan, no adoran los dioses que tú adoras. ¿Y qué tiene que ver? Esas son diferencias, pero no era el problema. No era el problema. Ahora, no se inclinan a la estatua tuya, ni lo iban a hacer, por su fe y sus principios. Eran diferencias, pero no era el problema. Entonces, el enfoque en las diferencias nos hacen perder la visión del problema en sí. Porque queremos respaldar nuestra vida y queremos que las personas nos apoyen de alguna manera. Eso pasó con estos tres. Pero ¿qué pasó con Daniel? Este es otro punto. Con Daniel, los gobernadores y sátrapas con Daniel, dice, ellos buscaban ocasión para acusar a Daniel todo el tiempo. Y Daniel era una persona muy importante dentro del reino de Babilonia. Para hacerles caer y sacarles, para hacerle caer a Daniel, dice, y sacar a Daniel de su alta posición dentro del reino babilonio. Dice la palabra del Señor que acusaron a Daniel ante el rey Darío y resaltaron el punto de origen nuevamente de Daniel y su estado en el pasado, cómo él había vivido en el pasado. Dice la palabra del Señor ahora en Daniel capítulo 6, versículo 13. Cuando respondieron y dijeron delante del rey. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Fíjense, cautivo es un prisionero. Ese Daniel que tú tienes ahí, resaltando esta parte de las escrituras, dice, de la vida de Daniel, Daniel es un cautivo que vino y mira qué posición tiene. ¿Cómo un hombre como ese va a tener esa posición? Él no es merecedor de eso. Pero además ahora, ese Daniel que es hijo de los cautivos nunca se ha sometido a ti y volvió a hacer la acusación basado en los principios que también fueron acusados Sadrach, Mesach y Abednego cuando le dice lo siguiente. La palabra del Señor dice, no te respeta a ti. Daniel no te respeta. ¿Eso era verdad? Si vamos a las escrituras no vamos a encontrar eso como una verdad. Pero cuando una persona quiere lograr algo, se va a enfocar en la diferencia y va a atacar a la persona directamente por esa diferencia. Y aunque no tenga razón, el que va a recibir la información se va a quedar así. ¿Cómo? ¿Será verdad? ¿No me respetan? Y esas son palabras mayores. ¿Por qué razón? Porque cuando un rey era irrespetado, eso era algo como que están contra mi persona y por tanto iba a establecer más autoridad sobre la persona que lo irrespetaba. Y estas personas que vinieron allí, aquellos sátrapas sabían que eso iba a suceder o que podía suceder. Y dice la palabra del Señor que dice, no te respeta a ti, oh rey, ni acata
el edicto que usted ha pronunciado, sino que 3 veces al día hace su petición. Es decir, había un edicto de parte del rey de que nadie podía estar adorando a su Dios y demás, pero Daniel siguió haciéndolo por sus principios y valores. Y aquellos sátrapas, como tenían tremenda envidia por Daniel, porque sentían celos por Daniel, porque veían que Daniel era favorecido, no por el rey, sino porque Dios favorecía a Daniel y a sus amigos delante de los ojos de todos los demás. Entonces vino el ataque directo. Y lo primero fue, este hombre que es de los cautivos, este hombre que es un cautivo, un esclavo, sabe Dios cuántas cosas pudieran haber pasado. Mira lo que está haciendo, no te respeta, pero además sigue adorando al Dios de él. Y por esa razón, Daniel fue echado ¿a dónde? Al foso de los leones. Y los 3 amigos de Daniel fueron echados ¿a dónde? Al horno de fuego. Al horno de fuego. Pero la justicia de Dios se pone de manifiesto en cada uno de los casos. Dios tapó la boca de los leones y aquellos 3 en el horno de fuego fueron librados por un cuarto que estaba allí, el ángel de Jehová, que los libró también de ser achicharrados, de ser quemados. Porque Dios muestra su propósito y justicia. Pero vamos más adelante en las Escrituras y quiero llegar entonces al tiempo de Jesús. Y este es el pasaje que hemos estado leyendo en el devocional. Los judíos contra Jesús. Los judíos contra Jesús. ¿Jesús era hebreo? ¿Era un hebreo? Sí, era un hebreo. ¿Jesús era judío? Sí. Era descendiente de la tribu de Judá. Descendiente del rey David. Por la vía de la madre y por su padre de crianza, por José. Es decir, que su descendencia era de la misma esencia de las tribus de Israel. Es decir, ¿de qué me van a criticar a mí? ¿Hay alguna crítica? ¿A Jesús podían criticarlo? Sí, podían criticarlo. Y de hecho fue acusado y fue criticado por las personas de su tiempo también, por los judíos ortodoxos, aquellos judíos religiosos de la época. Dice la Biblia que los que rechazaron a Jesús y fueron incrédulos a la autoridad, cuando vamos al pasaje del capítulo 8, versículos de 31 al 38, habló de la verdad, que la verdad nos hacía libre, y después comienza el versículo 39, cuando ellos dicen, nuestro padre es Abraham, y entonces Jesús dice, ustedes no tienen como padre a Abraham, sino ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Pero cuando Jesús ataca directamente a aquellos judíos entonces comienzan a observar las diferencias. Y no hay problema. El del problema no era Jesús. Los del problema eran ellos mismos, que no acataban las verdades de Dios que estaban siendo transmitidas por el Hijo de Dios. Dios mismo le estaba diciendo las verdades en su propia cara y ellos no querían recibir la verdad. Y entonces, ¿cómo viene el ataque? El ataque es muy sencillo. Y aquí es donde quiero yo resaltar. En el versículo 41 dice la palabra del Señor, que vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, le dice el Señor Jesús. Y ellos entonces contestan. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Están entendiendo eso, hermanos? Vamos un poquito más atrás, para que ustedes vean la ofensa, que Jesús no hizo caso de ella. Si usted continúa leyendo el pasaje, Jesús pasó por alto esas palabras. Recordemos que cuando María estaba desposada con José, que era su próximo esposo, que se iban a casar, fue concebida por el Espíritu Santo y quedó embarazada. Cuando José supo que su novia, con la que iba a ser desposada para casarse, estaba embarazada, dijo, ¿y de quién es? ¿De quién es ese? Automáticamente Dios se le apareció en sueño a José y le tuvo que decir a José que venía era el Hijo de Dios y que él asumiera esa responsabilidad como padre adoptivo, como padre de crianza. Y así lo hizo José, obedeciendo a Dios. Pero los demás no creyeron. Entonces, ¿quién era Jesús para todas aquellas personas? Un hijo de fornicación. ¿Entienden lo que quiero decirle, hermanos? Entonces, en medio de un conflicto, en medio de una situación terrible que estaba viviendo el Señor Jesús, con los coterráneos, con sus
gente que él los amaba, que estaba viniendo para darle mensaje de salvación, que iba a ir a la cruz. Entonces le dicen, para justificarse de que no eran hijos del padre del diablo, sino que eran descendientes de Abraham. Y cuando Jesús los ataca, entonces dice, ¿quién eres tú para decirnos de quién somos hijos si tú eres hijo de fornicación? Es decir, tú ni siquiera eres nacido como tienes que nacer. Hermano, es triste cuando uno lee pasajes como estos y analiza el contexto nuestro, en nuestros propios conflictos y cómo nosotros caemos en los mismos errores. Resaltar en sí el pasado y la mala fama que tuvieron quizás nuestras propias familias en un momento determinado, por algo que hicieron, y entonces ahora quieren echarnos a nosotros, en medio de un conflicto, la carga del pasado de nuestra familia. ¿Y por qué digo esto? Porque el problema no era Jesús, el problema eran los padres. Y nosotros sabemos que la Biblia es clara, no hubo ningún problema. Pero para las personas que estaban alrededor, Jesús era un hijo de fornicación. Por tanto, no podía dar lecciones de que eran descendientes de Abraham o no, de la verdad, porque ¿qué vienes a enseñarnos tú a nosotros? Cuando enfrentamos situaciones, nos vamos a ver envueltos en críticas, nos vamos a ver envueltos en proyecciones contra nuestro pasado, contra nuestra persona, contra nuestros errores que ya han sido saldados. O quizás se levantarán calumnias, se levantarán expresiones contra nosotros para poder justificarse la persona que en realidad está mal. Y eso es parte de las cosas que enfrentamos diariamente. Es parte de nuestra propia vida, pero tenemos que seguir proyectándonos hacia adelante. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, estando allí, aquellos hombres le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Juan capítulo 8, versículo 41. Dice la palabra del Señor que luego de escuchar más reprensión, porque el Señor Jesús, si usted lee el pasaje, termina diciendo eso, nuestro Padre, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, Jesús no vino a justificarse de dónde Él era, porque Él sabía de dónde era. Y eso es algo que tenemos que aprender también nosotros. Jesús no vino a decirle, ¿qué ustedes saben? Mi madre fue engendrada por el Espíritu de Dios. Él no iba a perder tiempo en eso. Y yo nací porque soy el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no lo iban a creer. Jesús no estaba entonces tratando de justificar aquello. Jesús tenía su identidad propia, sabía quién era y sabía que nadie podía levantar su voz contra Él, porque si Él algo tenía era autoridad dada por Dios. Y dice la Escritura entonces que en este momento Jesús le dice, si vuestro Padre fuese Dios, volviendo a enfocarse en cuanto a la descendencia, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y no estuvieras ustedes diciendo estas cosas. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros leemos pasajes como esto? Y yo leyendo este pasaje nunca me detuve a pensar en esta crítica. Me gusta muchísimo más todo lo que dice acerca de la verdad y los principios que aparece aquí en el pasaje. Pero algo muy sencillo como esto debemos también aprender. Dice la Biblia que en otras ocasiones Jesús también fue acusado como que tenía hasta demonio. O fue acusado porque era samaritano. Dice la palabra del Señor en 8:48 que respondieron entonces los judíos y le dijeron, cuando ya se vieron atrapados en sus propias cosas y como no podían llegar allí, criticar y cuestionar más al Señor Jesús, el insulto vino a través de llamarle el nombre de una raza que odiaban y que odiaban también la integridad de su descendencia cuando le dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Eso le atrevieron a decir al propio Señor. Dice allí, versículo 48, pueden leerlo. Entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, versículo 49, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Qué forma más ética de decirle, ustedes son unos basura?
¿Entienden? Yo honro a mi Padre y ustedes me están deshonrando diciendo que yo tengo demonio y que soy un cualquiera. Es increíble cómo en medio de los conflictos, que el problema eran de los judíos, no de Cristo, los judíos trataron de atacar a Cristo como persona, como persona. No atacaron el problema de reconocer que en realidad ellos estaban mal, que la verdad estaba siendo dada y que ellos no estaban creyendo la verdad, sino ahora tú. Señalar la persona. Cuidado, hermanos, porque podemos caer en el mismo error. Dice la Biblia también en el versículo 8:52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Después que el Señor Jesús siguió explicándole, versículo 52, le dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ahora sí sabemos que tú eres un endemoniado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Decirle eso al propio Hijo de Dios. Para que ustedes vean, hermanos, que al propio Señor se acusó por atacar un conflicto. Pero no fue atacado el conflicto por parte de las personas que él estaba enseñando, sino vinieron a atacarlo a él como persona. Cuando un judío quiso rebajar e insultar a una persona, a otro judío, una de las maneras más feas y fuertes era de amar al otro judío samaritano. ¿Saben por qué? Porque los samaritanos fueron los que vinieron desde Asiria. Recuerden, el reino del norte, el reino del sur fueron divididos. El reino del norte fue para Asiria, el reino del sur fue para Babilonia, que era el reino de Judá. En Asiria se mezclaron con los asirios y los descendientes de ellos poblaron la tierra de Samaria y fueron conocidos como los samaritanos. Y los samaritanos entonces habían diferencias, de ahí la parábola del buen samaritano de Jesús. El buen samaritano, cuando aquel samaritano vino y tomó a aquel hombre y lo llevó y lo curó y pasó alrededor de aquel hombre que lo habían golpeado un levita que era un religioso, era de la tribu de Leví. Vino un sacerdote que sí que estaba oficiando. Ahí vinieron y le dieron la vuelta y siguieron. Y vino entonces el samaritano, el hombre despreciado por los judíos, el hombre que no tenía valores para los judíos. Y vino, se acercó, lo tomó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó y sanó sus heridas. Y dijo, y si necesita más dinero para pagar, yo después vengo y pago por él. Mostrando así que no importa la raza, no importa, lo que importa exactamente es el enfoque y que Dios sea lo más importante en tu vida. Y esa bondad y eso que el Señor le estaba enseñando a los judíos en ese momento, le dijo después, ve tú y haz lo mismo. Si un samaritano lo hace y que ustedes lo desprecian, entonces haz lo que tienes que hacer. Porque tú no eres religioso, entonces practica fielmente la fe. Jesús relata una parábola, y esta es la parábola del buen samaritano, para resaltar estos principios. Ahora, la respuesta natural sería que Jesús no era samaritano. ¿Por qué era natural? Porque Jesús no lo era. Era un descendiente propio de la tribu de Judá, descendiente de David, del reino del sur, pero la crítica era directamente para Jesús. Hermanos, aprendamos que muchas veces nosotros podemos caer en los mismos errores. Y que cuando nosotros tengamos que enfrentar los conflictos, no nos enfoquemos tanto en la persona, sino que en el conflicto en sí. Por eso dejo estas conclusiones como un párrafo para ustedes, para que reflexionen, que dice así: en la vida siempre tendremos que enfrentarnos a diferentes problemas. Vendrán. Debemos aprender a enfocarnos en ellos y evitar atacar a la otra persona, ya sea por raza, nacionalidad, origen o trasfondo. Dios nos ha hecho únicos. Únicos. No importa de dónde tú hayas venido. No importa que tú tengas los ojos verdes, los ojos claros, los ojos azules, los ojos camelitas, negros. No importa. No importa que usted tenga un color de la piel diferente, que sea más moreno, que sea menos moreno, que sea más claro, que sea más blanco. No importa. Tú eres único. Para Dios no hay otro como tú. Y Dios te ama así como eres. No te rebajes. Vive la plenitud de Dios. Humildemente delante de aquel que te ha dado todo. Delante de aquel que te ha dado todo. No hay diferencias entre ninguno de nosotros. Somos únicos delante de Dios. Por tanto, no perdamos nunca el enfoque al enfrentar algún conflicto. Si usted tiene algún conflicto, no ataques nunca a la persona. No la ataques.
ni por nacionalidad, ni color de piel, ni por su trasfondo, ni porque no estudió, ni porque estudió mucho. Nunca lo ataques. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y en lo que dependa de vosotros, dice la Escritura, estad en paz con todos los hombres. Que Dios les bendiga. Y así concluimos. Señor y Padre, te damos las gracias por la bendición de poder compartir tus verdades. Señor, gracias porque tu palabra es suficiente. Gracias porque podemos tocar temas como esto y nos hacen reflexionar sobre cómo debemos vivir y enfrentar los problemas y conflictos que llegan. Ayúdanos, Padre, para vivir en integridad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.